Dios aún sigue hablando. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Reflexionemos juntos con temas de actualidad a la luz del Evangelio y de la doctrina social de la Iglesia. Semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi. He titulado mi reflexión de esta semana: No teman a la libertad religiosa. Parto de estos hechos. Un veterano asesor de un partido político escribió un artículo afirmando que la propuesta de modificación al artículo 24 constitucional, que ya fue aprobada por los senadores y diputados federales y ahora está en proceso de discusión en algunos congresos locales, se propone, dice él, destrozar al Estado laico. Dice, y cito textualmente, que fue cabildeada esa reforma en secreto por unos cuantos personeros de la alta jerarquía burocrática del clero político, así lo dice, y que a partir de la malhadada reforma los altos clérigos políticos pretenden la modificación del artículo 3 constitucional que establece la educación laica en las escuelas públicas. Quisieran, dice él, que en nombre de la libertad religiosa o de la libertad de religión, la tarea educativa pública perdiera su naturaleza laica. Una verdadera catástrofe para la democracia, afirma. Sostiene que el Estado mexicano respeta de manera cabal a las diversas religiones y que no coarta la propagación de las confesiones, pues aduce que los templos están abiertos al culto de manera cotidiana e ininterrumpida. Esto no es totalmente cierto, pero termina diciendo que para ser democrática la escuela pública debe ser laica. Las confesiones se propagan y se desarrollan fuera de ella. La escuela pública es el primer escalón de las libertades, termina diciendo. Ante estas opiniones, ¿qué decir? Veamos en qué términos está propuesta la reforma del artículo 24 constitucional. Dice la propuesta textualmente: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Hasta aquí llega la propuesta de reforma que ya el estado de Chiapas aprobó en su legislatura. Otros estados también la han aprobado y en otros aún falta la discusión. A pesar de este candado del párrafo final, amplía un poco el marco de esta libertad religiosa, pues el texto vigente solo habla de que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo. Es decir, se amplía con la propuesta de reforma la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y no se reduce solo a libertad del culto. Sobre estos temas dijo el Papa Benedicto XVI en su discurso y en su orientación sobre la Iglesia en Medio Oriente. Cito textualmente al Papa: la libertad religiosa es la cima de todas las libertades. Es un derecho sagrado e inalienable. Abarca tanto la libertad individual como colectiva de seguir la propia conciencia en materia religiosa como la libertad de culto. Incluye la libertad de elegir la religión que se estima verdadera y de manifestar públicamente la propia creencia. Ha de ser posible profesar y manifestar libremente la propia religión y sus símbolos sin poner en peligro la vida y la libertad personal. Y sigue el Papa:
La libertad personal hunde sus raíces en la dignidad de la persona, garantiza la libertad moral y favorece el respeto mutuo. La tolerancia religiosa existe en numerosos países, pero no implica mucho, pues queda limitada a un campo de acción. Es preciso pasar de la tolerancia a la libertad religiosa, lo ha dicho el Papa. Por eso, ¿qué propongo? Yo invito a todos, no solamente a los legisladores, a analizar sin atavismos históricos y sin temores los términos de la nueva ley que no viola ni destroza la laicidad del Estado, pues éste no se compromete a imponer una religión para todos y se mantiene su separación con la Iglesia. La nueva ley no pretende introducir la educación religiosa en las escuelas públicas, aunque es un derecho de los padres si ellos así lo determinan y así lo decidieran, como consta en muchas legislaciones de países más democráticos como los de Europa, en particular de Alemania, donde los papás deciden si quieren o no quieren clases de religión en las escuelas públicas para sus hijos y qué clase de religión escogen ellos. Tampoco menciona esa propuesta de reforma la posibilidad siquiera de que se dé educación religiosa en las escuelas. La propuesta no beneficia únicamente a la Iglesia Católica, sino a todas las actitudes confesionales, pues cada quien es libre de tener o no tener una religión. El texto no cambia la prohibición existente para que las asociaciones religiosas puedan adquirir canales de televisión o estaciones de radio, aunque con esto se coarta la profesión pública de la fe. En otras palabras, no intenta imponer nuestra religión a todos los ciudadanos y mucho menos al Estado. Su sana laicidad es una garantía de libertad para todos. Dios aún sigue hablando, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi, con temas de actualidad, todos los miércoles por esta misma emisora, semana a semana, con Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel, obispo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.